Buenas noches, Lorena. En un momento estamos conversando. Ya nosotros ya nos conocemos. Sí, señor. Qué gusto saludarlo, profe Hugo. Me gusta verla nuevamente. Sí, señor. Y bueno, poder gozar de la presencia de usted con el doctor Richard Brown. Muchas gracias, profe Hugo. Mil gracias. Por ahí también les he compartido un QR para tomar la asistencia de algunos invitados. Pues para tener también los reportes nuestros aquí en Colombia, van a haber invitados también de aquí de Bogotá. Muy bien. También, hasta luego. Hasta luego. Correcto, correcto, Miss. En todo caso, el QR lo comparte con sus invitados. Perfecto. O lo puede pasar acá por el chat. Sí, señor. Perfecto. Ujú. Breve, ¿ya? Asistencia, estimada asistencia peruana y colombiana, vamos a dar inicio a este conversatorio internacional Perspectivas del Contador Público, Caso Colombia-Perú, a cargo de la magíster Lorena Gutiérrez Medina, contadora pública, magíster en Administración de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, y del docente magíster Richard Brown Jara, contador público, magíster en Tributación. Bueno, yo voy a tener el honor de poder presentar a estos ponentes. El que les habla es el doctor Hugo Gallegos Montalvo. Muy bien, entonces el objetivo de este conversatorio es conocer y comparar las experiencias, retos y oportunidades que enfrenta la profesión contable en Colombia y Perú, a través de la visión de destacados profesionales de ambos países. Tendremos dos exposiciones y al finalizar, un espacio para preguntas e intercambio con los participantes. En primer lugar, nos acompaña la magíster Lorena Gutiérrez Medina, contadora pública y directora del programa de Contaduría Pública de la Universidad de San Buenaventura, sede de Bogotá, quien compartirá con nosotros la perspectiva de Colombia. Además, ella eh, es, a- tiene una data experiencia no solo en la Universidad de San Buenaventura, sino en otras universidades como docente, como directivo, también, ¿no? Como la Universidad de Cundinamarca, y además es una destacada contadora dedicada al término académico y también en temas de investigación. También nos honra la presencia del magíster Richard Brown Jara, contador público y docente destacado de la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Autónoma del Perú, quien expondrá la realidad y los desafíos en nuestro país. Es de la profesión de la carrera de contabilidad, es auditor independiente, colegiado en el Colegio de Contadores Públicos de Lima, también ha sido expositor del Colegio de Contadores Públicos y tiene más de 20 años en la experiencia de la auditoría. Y ha sido paz director del Colegio de Contadores Públicos de Lima. Y a nivel de conferencias, pues él tiene una data experiencia a nivel de lo que son conferencias tanto nacionales e internacionales. Muy bien, entonces vamos a dejarlos, ¿no? Y vamos a darle en primer lugar el pase a nuestra invitada de gala desde Colombia, la magíster Lorena Gutiérrez Medina, que contará con un tiempo de 20 a 25 minutos. La palestra es vuestra, estimada colega. Bueno, muchísimas gracias, doctor Hugo. Qué gusto saludarlos nuevamente, verlo aquí. En este ejercicio académico es importante recordar que tenemos un convenio de doble titulación entre la Universidad Autónoma del Perú y la Universidad San Buenaventura, sede de Bogotá. Tengo el honor de acompañarlos en este proceso. Y pues el día de hoy voy a darles a conocer pues algunas experiencias, como lo comentaba, desde lo que es la perspectiva de la profesión contable y puntualmente desde la visión académica, desde cómo en Colombia, a través de las instituciones de educación superior, planteamos la formación del contador público para que atienda los requerimientos del mercado laboral. Entonces, yo le agradezco al doctor Hugo que pues me colabore con el tema del tiempo para efectos de optimizar
esta intervención y poder pues tener esa retroalimentación entre los diferentes pares con el doctor Richard que nos acompaña. Mil gracias a las personas que dedicaron este tiempo pues a acompañarnos. eh, para el proceso. Entonces, nuevamente, mi nombre es Lorena Gutiérrez, directora del programa de Contaduría Pública de la Universidad San Buenaventura. Y voy a darles a conocer muy rápidamente desde la experiencia y desde el ejercicio que hemos venido formando en las instituciones de educación superior como parte de los gremios. Hago parte en estos momentos hago parte de la coordinación de la Mesa Centro, Distrito Capital, de los programas de contaduría pública. Entonces, digamos que hemos hecho un ejercicio muy importante en pro de la profesión. Bueno, es importante tener en cuenta que en Colombia, el contexto histórico de Colombia data desde 1960 en una breve reseña no muy centrada ni muy específica, pero la profesión contable nace desde la estructura de la disciplina de la economía, como la conocemos en el contexto histórico. En Colombia desde 1960 tenemos la profesión titulada como tal y el ejercicio del contador público como aquel profesional que da fe pública y que es el único encargado de, con la firma, poder garantizar la viabilidad y la claridad de la información financiera. En esa línea de tiempo, vemos que aparecen una serie de instituciones en toda la ruta de la contabilidad que poco a poco se va mejorando y se va estructurando, pero sin dejar de línea ese compromiso y esa responsabilidad en cuanto a la información contable. Así bien, si desde 1960 aparece la formación o el rol del contador público, porque en la historia siempre sabemos los que enseñamos contabilidad que otras profesiones llevaban contabilidad. En Colombia desde 1960 se empieza a estructurar, se empieza a institucionalizar como universidades y empiezan a aparecer instituciones como la Junta Central de Contadores para nosotros, que es quien se encarga de velar por ese comportamiento ético, expedición de la tarjeta profesional. Aquí es importante para esos chicos que están por allá interesados en hacer nuestro doble titulación, el ejercicio aquí en Colombia, pues se permite con la tarjeta profesional, se crea una serie de normas éticas que con el tiempo se empiezan a mejorar con todo el marco de las normas internacionales y el código de ética del IFAC, pero sin dejar de lado que el contexto del contador público empieza a surgir por esa necesidad de dar fe pública y por esa necesidad desde la Ley 43 del 90 en Colombia, puntualmente, de instaurar esa necesidad de generar una seriedad y una responsabilidad pública de interés en la información que se genera. Pero pasa algo y es un contexto global que entonces nos afecta a Colombia, a Perú, a México, a todos los estados, a todos los países, y es la estandarización y globalización. Entonces ya dejamos de vernos como la contabilidad de Colombia, la contabilidad de Perú, la contabilidad de México, y nos vemos con un lenguaje contable armonioso, un lenguaje contable internacional que nos permite a nosotros ya generar una cultura de organización de tal manera de que mi contabilidad y mi información contable sea manejable en cualquier contexto. Aparecen las normas internacionales, las normas de auditoría, aparece el código de ética del IFAC y ya ese perfil histórico de que la ley 43 en Colombia era solamente la función pública de solamente atestiguar la información y dar fe pública, se convierte en un concepto generalizado, y es que ya para el contador público, con esas nuevas reformas, con esta nueva tendencia de globalización, ya el código de ética y la estructura de funcionar como contadores se vuelve una marca distintiva de la profesión que acepta responsabilidades. Entonces ya pasamos de dar solo fe pública a asumir responsabilidades con una serie de criterios, con unas salvaguardas, con una serie de principios, de valores y de unas instancias que permiten que nosotros generemos una estructura de ejecución mucho más organizada. En este sentido, para Colombia y en esta ruta aparece la ley 1314 en el 2009. Para Colombia, a partir del 2009,
se empieza a exigir la aplicación de las normas internacionales, se empieza a exigir el marco normativo de auditorías, se empieza a analizar y a comparar el código de ética del IFAC, sin dejar de lado que la contabilidad nace como una ley antigua, la ley 43, el IFAC entra a fortalecer esta ruta y empieza a estandarizar y a hacer obligatoria en las empresas hablar de un lenguaje unificado que en Perú lo manejan con las normas internacionales. Para Colombia a partir del 2009 se vuelve exigible y obligatorio para todas las empresas. Entonces ya no es un tema de que se quiera, sí empieza un proceso de transición y pues en la actualidad las empresas ya tienen su conversión y están trabajando bajo norma internacional. En ese mercado laboral y de formación como tendencia empiezan a analizarse muchos retos y es que las instituciones de educación superior empezamos a analizar hacia dónde vamos y qué es lo que nosotros queremos o tenemos en la expectativa de formar. Hablamos que después de 64 años de reconocimiento de profesión es un logro para Colombia. Decir que la contabilidad no la lleva un administrador con todo el respeto, no la lleva un economista, la lleva un contador público, es lo que nos permite a nosotros posicionar que nuestra profesión es vigilada y es regulada por la Junta Central de Contadores. Nosotros damos fe pública, damos responsabilidad y somos una marca. En esa ruta, entra como una transición un tanto interesante con las instituciones y empezamos a analizar que nuestra profesión ya empieza a verse un poco viejita, en el sentido de que de 1960 a esta época empiezan a haber cambios tecnológicos, empieza a existir entonces esa necesidad de generar una nueva interacción, forma de aprendizaje, forma de enseñanza. Sin embargo, el mercado laboral muestra que ese ejercicio profesional hasta el momento en Colombia, como está, con los contadores que tenemos y las contadoras que tenemos a 2024 64% de mujeres, según la Junta Central de Contadores, son mujeres contadoras y un 36% son hombres contadores. Es decir, tenemos un feminismo posicionado en la profesión, eso pues permite pues a criterio de la mujer mostrar ese desempeño que ha generado sin desmeritar el trabajo que han hecho los hombres. Y en campo laboral, a partir de la Junta Central, observamos que la carrera tiene un 85% de empleabilidad, es decir, por más antigua que se considere la profesión contable, de que a veces nos consideran que somos los tomadores de libros, que somos las personas que únicamente registramos la información, somos indispensables en las empresas, somos necesarios como profesión y la tecnología y las innovaciones lo que hacen es mejorar nuestro producto final sin desvanecer la profesión. Entonces, es una discusión que hemos venido teniendo a partir de los gremios, a partir de las instituciones de educación superior, porque es un requerimiento. Yo siempre lo he dicho, desde que la ley nos exija, como en el caso de Colombia, la ley exige que la única persona que puede dar fe pública es un contador público que tenga tarjeta profesional expedida por la Junta Central de Contadores. Mientras eso exista, tenemos la existencia, la vida y somos la única profesión que podemos dar esa fiabilidad a las organizaciones. Entonces, en el campo laboral tenemos unos datos muy interesantes en cuanto a expedición y en cuanto a ejercicio de la profesión como tal. Empiezan los retos importantes y es que en la actualidad el contador público los escuchamos como cargos tradicionales. Entonces, yo soy contadora de una empresa o soy revisora fiscal. En Colombia manejamos el perfil de revisor fiscal que posiblemente en Perú o en otras lo llamen como el auditor. Acá tenemos un rol específico de la revisoría fiscal. Acá tenemos al contador general de la nación, que es el máximo cargo, que es la persona que lleva la contabilidad de la presidencia. Tenemos los jefes de contabilidad, los auditores internos y externos como cargos tradicionales antiguos, o sea, los cargos con los que nosotros, posiblemente con los que me formé, con los que los profesores se han formado, pero no los cargos con los que van a entrar a trabajar en un mercado laboral los estudiantes que están en proceso de formación. Entonces aparecen nuevos cargos ya mezclados con la inteligencia artificial y con la tecnología. Analista de datos financieros, especialista en automatización contables, auditor digital,
consultor de implementación de un sistema de inteligencia contable. Aparecen estos nuevos cargos que entonces dicen, bueno, y entonces los nombres cambian, el rol cambia, pero la figura seguimos siendo nosotros importantes. ¿Qué es lo que hace esta transición tecnológica en las instituciones de educación superior y qué es lo que hace a nosotros como directivos de programa, como universidades, como profesionales y como personas responsables de generar nuevas generaciones de contadores a las empresas? Y es mirar cómo transformamos esa cultura académica, esa ruta de formación hacia una estructura competente y pertinente, sin obviamente olvidar la naturaleza y la esencia que es la contabilidad. En ese sentido, aparecen unos retos muy interesantes que es la disciplina contable desde una perspectiva ética del Código de Ética Internacional, que es nuestro IFAC. Y esta perspectiva es ética nos recuerda que nosotros somos una marca distintiva, que nosotros estamos aceptando responsabilidades al ejercer un encargo de trabajo contable, que nosotros cuidamos nuestra imagen con unas salvaguardas profesionales y eso nos hace pensar en una profesión contable un tanto sin desmejorar o sin eliminar parte del trabajo operativo, pero nos hace, ay, perdón, se nos hace revisar, nos hace a nosotros evaluar y revisar, pues básicamente cómo mezclamos esa estructura humana en nuestro reto profesional, las normas internacionales, las tecnologías, la IA, aplicada a las diferentes líneas, aseguramiento, contabilidad, impuestos, la parte mercantil laboral, la estructura, por ejemplo, de las cámaras de comercio o el régimen que se encarga de registrar las empresas no van a estar en físico, van a estar en digital. Esa ruta del derecho fiscal, ¿cómo lo podemos enmarcar? Entonces empieza a trabajarse un tema de habilidades blandas, por ejemplo, la parte ambiental y responsabilidad, reporte de sostenibilidad es un elemento importante. En Colombia empieza a aparecer y cabe resaltar, cada país tiene su institución que se encarga de avalar las competencias académicas. Entonces aparece el boom de las tecnologías, aparece la inteligencia artificial, aparecen entonces los distintos retos que requieren las empresas y las empresas requieren personas analíticas de datos, requieren personas dinámicas, requieren conocimiento en IA, en Big Data, en analítica de información. Y entonces las universidades, ¿cómo nos preparamos para afrontar esta perspectiva? A nivel Colombia, tenemos el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación que se llama ICFES en Colombia. En Perú, pues tendrán su equivalente. Dentro del ICFES es la institución que se encarga de darnos los lineamientos como universidades y de avalar institucionalmente que el estudiante que salga de una universidad colombiana presenta unas pruebas que le permiten clasificar y acceder a un requisito para obtener cualquier título de educación superior. Entonces ya hay un reto indispensable y es hacer que el estudiante deje de pensar de forma operativa, que el contador público del futuro, con la tecnología, con la IA, con todos los formatos, estructuras, que todos se lo hacen, que las declaraciones se lo hacen, nos empieza a exigir que tengamos una formación más analítica, más basada en casos, más basada en afirmaciones y en situaciones actuales. El ICFES en Colombia tiene un reto de la mano con las instituciones de educación superior y nosotros de la mano con los estudiantes que van a ser parte del proceso de formación. Y es que ellos se encargan de centrar esa educación a partir de unas competencias, entendiendo como esas habilidades que espera la empresa. Entonces, ¿qué competencia voy a generar en el estudiante a partir de unas preguntas que son unas afirmaciones que vienen siendo unas situaciones de casos? Y a partir de unas evidencias, que es cómo va a actuar el estudiante o próximo graduado frente a una situación. Ahí sí, por ejemplo, entonces tengo un tema fiscal en una empresa que sería yo cómo resuelvo un requerimiento por indagación de un mal cálculo de un impuesto. Esa sería la competencia. En las afirmaciones yo le presento al estudiante las distintas situaciones, entonces las situaciones que puede haber una sanción por tal y por tal valor,
Y en las evidencias yo le digo al estudiante, usted A, responde, B, se esconde o se va por otro lado o escribe de esta manera y le presento alternativas. Bajo ese modelo de formación es como las universidades en Colombia estamos orientadas a organizar cada una de esas rutas de formación, sean aseguramiento, sean impuestos, sea en finanzas, sean costos, sean contabilidad, basada precisamente en esa ruta de casos, de situaciones y de alternativas de cómo yo, si fuera ya un contador en ejercicio, cómo voy a solucionar. Entonces, en ese reto, el ICFES estructura una serie de rutas, de preguntas en el marco de control contable, que es lo que en Perú ustedes conocen y que en Colombia conocemos como la regulación profesional, como la contabilidad bajo norma internacional, como aseguramiento bajo norma internacional, los costos, los presupuestos, las finanzas. Entonces, aparecen unas situaciones, precisamente desde el caso, desde la alternativa y desde mi posible actuar para yo generar una respuesta de una forma responsable. Bajo ese modelo, las universidades en Colombia planteamos entonces una estructura. Entonces, yo aquí les muestro, por ejemplo, algunas competencias de las cuales todas las universidades en Colombia nos articulamos. Y es, por ejemplo, el estudiante debe conocer la teoría y la epistemología contable. Parece raro que uno la teoría, pero ¿cómo la implemento? ¿Cómo la articulo? Los modelos regulativos, cómo aplico el sistema de información en la toma de decisiones, cómo aplico la norma tributaria de Colombia, que tendrá un marco diferente, cómo aplico los conceptos y distintos modelos de aseguramiento, cómo impactan las decisiones financieras en mi organización, cómo evalúo el impacto de la posición futura, la posición presente. Empiezan a existir estas competencias que el ICFES como órgano rector nos delimita a cada universidad y nosotros bajamos a partir de modelo a nuestros estudiantes. Entonces, empiezan unos retos interesantes y esos retos van de la mano de los gremios y de ASFACOP. ASFACOP es la Asociación de Facultades de Contaduría Pública, es la que se encarga de organizar todas las universidades en Colombia. La SAM Buenaventura en estos momentos, Bogotá, tiene la coordinación del capítulo del Distrito Capital en Colombia, con más de 150 instituciones, que cotidianamente entramos a revisar esos retos de la educación. Entonces, hacemos revisión de resultados de aprendizaje basado en casos para poder ir alineados con esa estructura del ICFES. Basamos la inclusión en temas nuevos, criptomonedas, legislación digital, legislación mercantil, certificaciones, es el nuevo reto. La educación escalada, empieza a aparecer el nuevo reto de acortar la educación del contador público. Una tendencia a educación corta, con microcertificación, tendencia virtual. Empiezan a aparecer esos modelos de formación para podernos guiar. Empieza a aparecer esa estructura para vincular la empresa, el Estado y las asociaciones, que serían FACOP, a partir de proyectos, a partir de trabajar de la mano con la Autónoma del Perú, con proyectos de investigación, con rutas de distintas estructuras que podamos trabajar, laboratorios digitales y empieza a aparecer una cortina que uno dice, ya está, pero nos falta, y es habilidades blandas, nos falta el humanismo. Parece mentira decir, no, nosotros somos humanos y conocemos, y por lo menos nosotros tenemos una formación desde un principio franciscano, que es la Universidad de San Buenaventura, pero esto debe impactar aún más los sílabos y los contenidos académicos. Acá es importante ese análisis predictivo. El contador es bueno en números, pero nos falta generar esas habilidades basadas para la toma de decisiones. En esos números, yo ¿cómo aplico un modelo predictivo? ¿Cómo puedo generar una decisión que pueda intervenir en una empresa? El multilingüismo y las diferentes estrategias pedagógicas dirigidas precisamente a intervenir tanto al estudiante como al docente como tal. Ya en la San Buenaventura, nosotros tenemos unos retos importantes y pensando precisamente en estos retos que tenemos una modificación de unos perfiles que estamos ajustando, tenemos una reducción de asignaturas, incluimos todo el tema estratégico relacionado con las competencias que requieren las firmas de auditoría, qué es lo que requieren los profesionales, qué requieren las empresas
qué habilidades requieren y nos damos cuenta de que es todo el tema tecnológico, todo el tema de Big Data, todo el tema de volúmenes grandes de información. Para nosotros, en temas de formación, queremos darle fuerza a esa perspectiva dentro de un eje muy bueno que es el tema del aseguramiento. En los contadores públicos en Colombia, gran parte de la absorción en temas laborales tiene que ver con el desarrollo en firmas de auditoría, el tema del auditing, de la consultoría, todo el tema de esos procesos de gestión, de revisoría basado en inteligencia artificial es nuestro diferencial para el programa. Buscar esos roles de esos auditores éticos, de esos auditores permanentes, pero obviamente con un perfil de persona que tenga destrezas matemáticas. Eso sí va a ser eterno en nuestra profesión contable. Tener la herramienta, un pensamiento crítico de responsabilidad social. Este tema, años atrás, podría ser un poco de relleno. El pensar de manera crítica la responsabilidad social ahora es determinante. Puede hacer la diferencia que un contador público en la actualidad su valor agregado sea precisamente ese pensamiento crítico, esa estructura humana que le permita ser predictivo en la organización, porque es que ya ahora el contador, la inteligencia le va a hacer todo. Querrá decir que tendrá que esforzarse en la capacidad de predecir los hechos futuros. Va a tener un reto muy interesante. Todo el tema de las certificaciones también va a entrar con un peso importante. Para efecto de la doble titulación tenemos un ejercicio importante y es que el programa va a entrar en modalidad completamente virtual para el tema de los cursos que tenemos o que la universidad toma como pendientes para el proceso de doble titulación. Tenemos la exigencia del ministerio en Colombia y del mercado laboral de generar contadores públicos éticos con todas las competencias en menores tiempos. Pero ese menor tiempo no puede sacrificar calidad. Y acá es donde las universidades tenemos el reto de generar esas diferentes estrategias, medios educativos, objetos virtuales de aprendizaje, rutas basados en casos, alineación de modelos basados en experiencias duales, que es hacia donde vamos trabajando y que tiene que ver con articular la empresa, pero no simplemente en el concepto que lo conocemos, yo hago el convenio con la empresa y ya. No, articularla es donde hay una responsabilidad mutua, es decir, que el representante legal pone el estudiante y los casos van aplicados a la empresa. Entonces ya tendríamos un compromiso diferente. Ese es un reto en el que está trabajando la Universidad de San Buenaventura como institución acreditada de alta calidad y en la cual queremos pues articular y generar esas herramientas diferenciales que busquen que los programas sigan manteniéndose y que vayan rotado a una vanguardia y a una tendencia con lo que requiere el mercado actual. A partir de esto, nosotros vamos a sacar unas microcertificaciones iniciales que tiene que ver con analítica de datos con IA para todo el tema de razonamiento lógico, matemáticas, estadística. Queremos trabajar el tema de certificaciones en dos software contables muy utilizados, que es Sigo Nube y el ISA-NIF. Eso lo vamos a articular como valores agregados para el estudiante que quiera obtener esa cualificación con el simple hecho de estar en nuestro programa o de acompañarnos en doble titulación y el tema de SARLAF, que es un tema de prevención contra el lavado de activos para el tema de auditorías y aseguramientos de la información. Es importante, pues, conocer que en Colombia uno de los valores agregados en la formación del contador es precisamente generar esas cualidades en certificaciones que pesen en la hoja de vida y que permitan que el estudiante pueda tener una competencia adicional en su hoja de vida. Entonces aquí entramos como en un proceso de revisión constante, de generar alguna de las estrategias, incluso con la dirección de la Escuela de Contabilidad estamos organizando un ejercicio muy interesante con uno de nuestros software que se llama Sigo Nube. Ese software está implementado completamente en plataforma virtual y se va a generar un trabajo en el marco del convenio para que puedan acceder a este ejercicio de certificación
a través de pues, la experiencia de generar el software, a través de un modelo COIL y a través de, pues, de todo este ejercicio de cómo es interactuar en uno de los paquetes contables más utilizados en Colombia, que es el Código Nube. Ese es como a grandes rasgos esto de la perspectiva, porque el tema es muy amplio. Aquí algunos aspectos que hemos revisado desde la Junta Central de Contadores, desde el Consejo Técnico de la Contaduría. Es básicamente, pues no quería extenderme mucho en cuanto a la ruta de la información. Eh, Cuando hablamos de la perspectiva, me voy a términos históricos, a términos de artículos, pero quise hacer un resumen un tanto operativo, preciso, de cómo estamos observando la contabilidad como gremios, como asociación de contaduría, asociación de facultades de contaduría, cómo la estamos viendo desde universidad, cómo la estamos viendo en relación en ese contexto de empresa, universidad y Estado. Entonces, básicamente vamos enrutados a alinear esa necesidad que nos está exigiendo el futuro contador, que es nuestro estudiante, y ese reto precisamente centrado en resultados de aprendizaje, en evidencias y en esas situaciones de complejidad que nos ponen las situaciones de las empresas y que a través del ICFES en Colombia queremos alinear de tal manera que el contador sea crítico, sea predictivo, sea analítico y se apoye de los números para poder generar soluciones. Entonces, eso es lo que se quiere del contador público en Colombia. Tenemos un reto muy importante en el cual vamos trabajando cada vez de manera articulada con el Estado, con las universidades que tenemos de la mano, con la Universidad Autónoma y con otras que tenemos convenio, precisamente porque el contador tiene un contexto internacional, nos aterriza posiblemente o nos separa un contexto fiscal ya por temas de presidentes, por temas de marcos normativos. Nosotros tenemos unas reformas tributarias en Colombia que cambian constantemente. Estamos a puertas de un proceso de reforma tributaria, salimos de un ajuste en reformas laborales que tienen un impacto significativo en la nómina, que obviamente es un tema demasiado amplio, pero obviamente son aspectos que empiezan a hacer esos efectos en esa formación de esta profesión tan bonita, tan cualificada, tan responsable, que es ser el contador público de una organización. Ser el contador público exige un compromiso, una ética y exige un modo de actuar donde a nosotros en Colombia nos vigila la Junta Central de Contadores, que es una entidad adscrita al Ministerio de Industria y Comercio y de la cual, aparte de darnos la licencia, como dicen ustedes en Perú, nosotros es la tarjeta profesional, se encarga de velar porque tengamos ese precepto ético que nos enmarca en Colombia la Ley 43 del 90 y el marco del Código de Ética del IFA. Esa es la estructura que estamos planteando desde la perspectiva de la profesión contable, obviamente desde una revisión académica y de la visión que estamos planteando como gremios y como universidades. Doctor Hugo, muchísimas gracias por este espacio de intervención. Mil gracias. Muy bien, doctora. Felicitaciones. Excelente ponencia, ¿no? Vamos a ver ahora. Le agradezco por compartir los conocimientos del punto de vista de Colombia. Vamos a ver ahora cómo es la perspectiva desde el punto de vista de Perú. Bien. Bien, buenas noches con todos aquí presentes, buenas noches con la doctora que nos engalana el día de hoy con su presencia, donde nos ha dado aportes interesantes sobre cómo se maneja, ¿no?, la contabilidad allá en Colombia y sobre todo cuáles son las perspectivas de cambio que se van a dar para nosotros que quisiéramos estar interesados también, ¿no?, en una titulación, es decir, cómo se maneja el campo operativo de la contabilidad en nuestro hermano país de Colombia. Muy bien, me da un gusto entonces compartir y engalanar la ponencia el día de hoy. Pues vamos a ver ahora, en este conversatorio internacional que tenemos, las perspectivas del control público, caso Colombia-Perú, cómo es la contabilidad en el Perú, cómo se rige y sobre todo, cuáles son los cambios que se vienen, ¿no? Y a qué se deben esos cambios, ¿no?, que van a acaecer en nuestro país. El que les habla, ¿no? Vamos a ver acá, un momentito.
La perspectiva de control público, bueno, el que les habla ya hizo la presentación, es un profesional de contabilidad y el día de hoy es su conductor en este viaje de conocimiento, en este conversatorio que tendremos sobre las perspectivas, ¿ok?, contables para Perú y para Colombia. Bien, vamos a ver entonces, la doctora hizo una excelente ponencia y obviamente no podía quedarme atrás, ¿ok?, sobre la historia de la contabilidad en Colombia, cómo se fue. Pues bien, haré un pequeño review también de cómo nace la contabilidad en nuestro país, en Perú. La profesión contable en nuestro país pues tiene sus orígenes antiguos en el uso de los quipus en el Imperio Incaico, pero se profesionalizó formalmente el 11 de septiembre del año de 1959 con la ley 13253, que elevó a los contadores técnicos a la categoría de profesionales, es decir, la ley de profesionalización de la carrera de contabilidad. Es con esta ley que se da paso también, ¿no?, a la creación del Colegio de Contadores Públicos de Lima. Y esto fue clave, ya que fue una entidad regulatoria, ¿ok?, donde el Consejo Normativo de Contabilidad estableció los lineamientos para aprobar las normas internacionales de información financiera y otros marcos contables que nosotros los contadores aquí en el Perú usamos. Asimismo, cabe acotar algo interesante, que la ley fundamental que rige la profesión contable en el Perú, ¿no?, es la ley 28951. Es una ley que fue promulgada en el 2007 y actualizó la ley de profesionalización del contador público del año, ¿no?, la ley 13253, la del año 59. Esta ley, ¿no?, que ha sido recientemente aprobada en el año 2007, ¿no?, estableció y amplió las competencias de los contadores públicos, permitiéndoles también planificar, organizar, supervisar, dirigir la contabilidad gerencial y obviamente tanto, ¿no?, y de costos, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. ¿Para qué? Para ejercerla, lógicamente, había un acápite, estar colegiado en el Perú. Es así entonces, ¿no?, que podemos nosotros ver, acá está, acá es justamente un review de nuestro Colegio de Contadores Públicos, donde todos los contadores para poder ejercer la carrera de contabilidad en el Perú pueden hacerlo en los distintos colegios que hay en nuestro país. El que habla pertenece al Colegio de Contadores Públicos de Lima, que recientemente, justamente este sábado, ha habido elecciones para renovar a la junta directiva, que en un periodo de 2 años, ¿no?, va a enmarcar y delimitar todos los lineamientos que tendremos que seguir los contadores para ejercer nuestra profesión desde el punto de vista profesional. Bien, esta es un poquito la introducción, jóvenes, sobre cómo es y cómo fue evolucionando la contabilidad en nuestro país. Pero acá viene, ¿ok?, el desafío. Si bien nosotros tenemos en condición que la contabilidad es quien va a crear la información, ¿no? La contabilidad crea la información, veamos, imaginémoslo que es como una construcción en donde los ladrillos vienen a ser los asientos contables, ¿no? Y obviamente el cemento, ¿no?, vienen a ser las NICs, las normas contables, que va a solidificar esa construcción. Y de ahí sale la información contable. Y dependiendo de qué tan fuerte sea la base, es que entonces será fuerte la información que se precisa. Pero lógicamente también, ¿no?, tiene que verse si esa información que se está haciendo es confiable. Y es que ahí nace entonces también el valor de la auditoría. ¿Qué es la auditoría entonces? Es quien va a velar si la información que se ha creado, se ha eh, dado, es confiable para una correcta toma de decisiones. Veámoslos entonces como que el contador es quien construye la información, es como el maestro constructor, y el auditor es como el ingeniero, quien a través, ¿no?, de los planos que vendrían a ser las normas de auditoría, pues va a verificar, ¿no?, si esa construcción está correcta, suficientemente fuerte para poder alinearse con la toma de decisiones. Haciéndonos este alcance, jóvenes, entonces vamos a ver con el panorama actual de la auditoría que tenemos en el Perú. La auditoría en el Perú ha experimentado un crecimiento gradual en los últimos años, impulsada por la creciente regulación y el mayor interés de las empresas por la transparencia y la buena gobernanza. ¿Cuáles son las principales tendencias que se están dando acá? Primero, aumentar la demanda por auditorías de calidad, enfoque en la prevención de fraudes y mayor incorporación de la tecnología. Perdón, profesor, enfoque en la prevención de fraudes, sí. Y es justamente lo que ahorita va a venir para igual a conversar con ustedes, que abrió una nueva arista en la auditoría, que es la auditoría forense en nuestro país, que ya está creciendo y está teniendo un nuevo enfoque cada vez más fuerte para, obviamente, los que ejercemos la carrera contable y sobre todo la de auditoría. Otro desafío actual, ¿no?, es la falta de uniformidad en la aplicación de las normas de auditoría, ¿no? Hay una competencia desleal y dificultades para acceder a esa información
que es confiable para la toma y correcta construcción de la información contable en nuestro país. También las oportunidades emergentes. Hay un mayor interés por las auditorías internas y la mejora de los sistemas de control interno. A través de las auditorías internas, acordémonos que es la auditoría del acompañamiento del proceso de la gestión. Es la auditoría que in situ es concurrente, es decir, va a haber alguna situación que no sea correcta y la va a corregir, la va a mandar para que se pueda llegar al objetivo trazado al inicio, ¿no? del año de la gestión. Ahora bien, ¿esto qué dio? Pues bien, ¿dónde se va a aplicar? Sectores claves que en nuestro país va a haber esta nueva tendencia en los sectores financieros, el sector minero, el comercio exterior, el sector de la tecnología, ahora viene con la IA, con la inteligencia artificial, que va a demandar, como lo dijo la doctora, capacidades blandas y algunas otras actitudes que tendremos nosotros que estar preparados. No veamos la inteligencia artificial, jóvenes, como que nos va a reemplazar. No, veamos la inteligencia artificial como una herramienta que va a potencializar las actitudes que nosotros tenemos para agilizar, ¿no? el proceso de la información que vamos a brindar. ¿No? Puedo hacer todo, me puede ayudar a preparar los informes, mejorar la calidad de la presentación, la calidad de la redacción, que obviamente mejora la imagen que yo voy a mostrar a los demás, ¿no? que me dieron su confianza. Entonces, veámoslo por ese lado. Pero como lo dijo la doctora, demanda que tengamos también un conocimiento de algunas cositas interesantes que ahorita les voy a compartir. ¿Cuál es el beneficio para las empresas? Obviamente, ello va a mejorar la transparencia, la eficiencia y la gestión de riesgos, ¿no? Contribuye a un mejor gobierno corporativo y facilita la atracción de inversiones. Un ejemplo práctico, por ejemplo, implementamos un sistema de control interno para analizar los riesgos financieros con una auditoría de cumplimiento legal regulatorio, para que obviamente no haya ninguna contingencia con las entidades que tengan a revisarlo. Hay cuatro grandes ejes de cambio, ¿no? Desde la perspectiva del campo contable. Si bien la doctora nos ilustró, ¿no? Desde el punto de vista académico, ¿no? Cuáles son y obviamente todo lo que nos proyecta, ¿no? Y nos ofrece la universidad en cuanto a ese crecimiento que tenemos que tener en nuestra formación contable, en el campo, para los contadores que ya vienen, han habido cuatro grandes ejes de cambio que voy a pasar a explicar. La auditoría forense, la auditoría de negocios electrónicos, la auditoría asertiva y la inteligencia artificial en la auditoría de contabilidad. Y también otro punto importante que impacta en el futuro del profesional contable, ¿ok? Desde el punto de vista de tributación, que cambia el enfoque de la auditoría tributaria, otro eje principal, ¿no? Que lo vamos a ver también. Veamos el primer punto, la auditoría forense, el contador como un detective financiero. Vamos a ver entonces, una primera instancia, vamos a ver acá, ¿cierto? Acá está, ya está. El costo de la corrupción en nuestro país. Según obviamente la Contraloría, que es el ente del rector, ¿no? El ente rector que va a fiscalizar el sector público, ¿ok? La corrupción en nuestro gobierno general nacional y regional y local ha causado un perjuicio económico por más de 22.000 millones en el año 2020, lo cual equivale a un 12,6% del monto ejecutado del presupuesto. ¿Y esto qué origina, profesor? Que había una corrupción. El fiscal, y van ustedes la importancia, esto ha ido creciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, e inclusive, ¿no? En los últimos gobiernos se detectaron, es un caso sui generis, que no escapa a la realidad, ¿no? Muchos de nuestros expresidentes están justamente por esos casos, siendo actualmente, ¿no? En un proceso, ¿no? de validación, si tienen culpa o no, porque están en un proceso de juzgamiento, ¿no? Sobre justamente el caso de la corrupción. Y entonces, ¿eso qué originó? El fiscal se pone a investigar, pero no tiene el conocimiento o las herramientas para delimitar, ¿no? los delitos, hacer el camino del delito. Cómo se hizo el lavado de activos, cómo se hizo el manejo de la información, cómo se hizo el maquillaje de la información, cómo se preparó y se distorsionó esa información, si esos documentos que están sustentando la información son válidos o fueron fabricados. No tiene esa preparación. Su preparación es el derecho tributario, el derecho procesal, el derecho penal. ¿Ok? Para eso están
los contadores, que tenemos una formación de base para poder delimitar si siguen los lineamientos, si está la estructura válida y obviamente desde el punto de vista de la auditoría podamos detectar justamente cuál fue el camino del delito o ese camino. Eso dio nacimiento, jóvenes, a la auditoría forense. Y como dice en casa de herrero, cuchillo de palo, preparé justamente para el profesor Brown. No, siempre, ¿no? Evidencia, como le digo a mis alumnos en auditoría, todo es evidencia. Veamos brevemente, ¿no? ¿Qué pasó este bonito, interesante que ahorita se los voy a compartir? No. Un ratito, vamos a ver acá. Va a poner el sonido. No, no, puntos fantasma, gestión con proveedores, sobrevaloración de gastos, consultoría de proyectos, vende, contrataciones cuestionables, personal no calificado, repartija de dinero, abuso contra los pequeños contribuyentes. Esta mañana la jefa de la zona, Tania Quispe, justificó el reciente incremento de su remuneración de 15.000 a 25.000 soles mensuales. El incremento en sí, comprenderán, es bastante pequeño, bastante pequeño. En los siguientes minutos usted conocerá la situación real en la que deja la ciudad el gobierno de Ollanta Humala. La misma ciudad que tuvo como jefa durante 4 años a Tania Quispe, la célebre prima de la vida. Haga su trabajo. Uno de los desfalcos más escandalosos que se hicieron desde la ciudad de Tania Quispe fue a través del INDEP, el Centro de Capacitación de la ciudad. Existía un procedimiento mediante el cual el trabajador solicitaba una capacitación propicia a una circunstancia determinada. Por ejemplo, usted va a ver temas de computación específicos, pedía que lo capaciten en Excel, en cualquier tipo de sistema informático. Bajo esa modalidad de fraccionamiento individualizado en cada trabajador, que hacía pasar estos contratos millonarios, ¿cierto? Obviando la ley de contrataciones del Estado y haciendo firmar al trabajador. A ver. Bajo esa modalidad de fraccionamiento individualizado en cada trabajador, que hacía pasar estos contratos millonarios, ¿cierto? Obviando la ley de contrataciones del Estado y haciendo firmar al trabajador como si él estuviese pidiendo el curso en específico, le hacían llenar un formulario. Incluso era tan patético el asunto que uno llegaba a su carpeta y tenía el formulario ya lleno solamente para que lo firmen. Creo que lo más triste es lo de hacían estas capacitaciones fantasma, firmar capacitación hojas en blanco. Los precios no correspondían a los precios de mercado. Bien, vamos a ver, ¿no? Voy a explicarles brevemente, ¿no? Acá, por ejemplo, se hicieron cursos fantasmas, es decir, se planificaron capacitaciones en Excel, ¿no? Para a los funcionarios de la SUNAT, ¿no? Pero lógicamente no se daban, fueron cursos fantasmas, se dieron falsas planillas, falsos profesores, falsos emolumentos de pago, ¿no? Y así como este, por ejemplo, el largo solamente lo pongo como una presentación, como una muestra, ¿no? Ya obviamente en el curso de teoría fin de forense se verá con una mayor precisión, ¿no? Y obviamente también, pues lógicamente, ¿qué vemos? ¿Cómo tú podrías detectarlo?
¿Cómo tú podrías encontrar, ¿no? ¿Cuál fue el camino? ¿Cómo tú descubres, ¿no? Esa situación, ¿no? Después, inclusive, ¿no? Obviamente por problemas de sonido, que es lo que estoy viendo ahorita acá, ¿no? Hay otra situación. Hubo una licitación, ¿no? Donde se presentaron para un curso de capacitación, cómo trabajar en equipo, ¿no? Se evidenció que habían, pues, lógicamente, las entidades pirámides, ¿no? Eh, Participaron la Universidad Pontificia Católica del Perú, con un importe de 3.700, ¿no? Y otras, ¿no? Y un proveedor llamado Lego Educación a Distancia, con una suma de 35.408, ¿no? ¿Y quién creen ustedes, ¿no? Que ganó? Sorprendentemente, pues, ¿no? El proveedor Lego, con 35.408, siendo más caro y obviamente desconocido frente a la Universidad Pontificia Católica del Perú, ¿no? Y así, obviamente, pues uno tendría a través de, el fiscal tiene los documentos, pero ¿cómo demuestra que está el delito? ¿Cómo demuestra que tú lo ves a primera vista, ¿no? ¿Cómo demuestras que ello, ¿no? ocurrió, ¿no? Y así, por el estilo, regreso nuevamente para poder, ¿no? compartir por problemas de mayor, regresamos. Y entonces, por ejemplo, la auditoría forense repotencia eso. Y entonces, ya podíamos ir viendo, ¿qué es en sí la auditoría forense? Es una especialidad de la auditoría que se va a enfocar en qué? En detectar, investigar y prevenir los fraudes. ¿Para qué? Porque una vez que ya lo detectaste y limitaste cuál fue el camino, la modalidad, pues lógicamente vas a dar las recomendaciones o los lineamientos que prevengan eso, ¿no? De tal forma que no puedan ocurrir. También va a detectar actos ilícitos, la corrupción y otros delitos financieros, ¿no? Que tiendan a menoscabar, ¿no? la imagen, el prestigio y la solidez de una empresa. En el Perú, por ejemplo, tuvimos casos interesantes, como el caso Odebrecht, el caso de los cuellos blancos del puerto, o incluso fraudes tributarios en pequeñas empresas que han demostrado la necesidad de contadores con una formación forense. Profesor Brown, me podrán decir, profesor Brown, pero yo sé auditoría financiera y eso no ayuda. No, ¿no? La principal diferencia entre la auditoría tradicional, ¿no? La auditoría financiera, que obviamente está basada en las normas como las NIAS, normas internacionales de auditoría, y las NAGAS, normas de auditoría generalmente aceptadas. Las NIAS enfocadas más al proceso de la auditoría, las NAGAS enfocadas más al comportamiento del auditor durante el proceso de la auditoría, y ambas se complementan, ¿ok? Tiene obviamente un lineamiento distinto, ¿no? En la primera, ¿no? En la auditoría financiera, ¿qué busca? Validar la información, validar si la construcción está cimentada, ¿no? En documentos, es una información confiable, está siguiendo los lineamientos de las normas internacionales de contabilidad, ¿ok? Y que lógicamente se está aplicando correctamente eso y entonces ejerce una confiabilidad. Hay también una uniformidad en el tratamiento. La auditoría financiera busca eso, ¿no? La auditoría forense, no. La auditoría financiera no solo revisa si los estados financieros son correctos, sí lo va a hacer. La auditoría forense también investiga los delitos económicos. La auditoría forense recolecta pruebas para un proceso judicial o un proceso administrativo. Es como ser, pues, un detective financiero. Como este es un campus abierto para todos, de repente están los cachorros de los primeros instantes, de los primeros ciclos, que me digan, profesor, ¿pero qué es la auditoría? Ah, bueno, te lo explico brevemente para que puedas entender los campos que vienen de nuestra profesión. La auditoría es la revisión aleatoria, selectiva y muestral de una información que permite justamente validar si esa información es contable por una correcta toma de decisiones. Es, como dice, la revisión, porque vas a revisar la construcción de esa información aleatoria porque no es al 100%. Es en base a una muestra, en base a un intervalo que aplicando las técnicas y procedimientos que sí las vas a aprender en la auditoría financiera, ¿no? A través de una muestra, pues vas a delimitar si es confiable o no esa construcción de esa información, ¿no? Pero la auditoría forense es al 100%. No solamente va a validar si la construcción de la información, ¿ok? que emana la información financiera es correcta, sino también va a ver si hay eh, validez, hay integridad y si esos delitos económicos, que son los que hemos visto, por ejemplo, en el video que estaba presentando al inicio, ¿ok? ¿Cuál fue su proceso? ¿Cómo se maquilló? ¿No? ¿Cómo se delimitó?
Y asimismo va a recolectar pruebas para un proceso judicial o un proceso administrativo, que obviamente es lo que acompaña, ¿no? Al fiscal en la investigación, ¿no? A la fiscalía o al Ministerio Público en la investigación de esos delitos que están yendo, ¿no? Entonces, es decir, como un detective financiero, ¿no? Acá algunos ejemplos para poderlo graficar mejor. Una empresa constructora declara gastos ficticios por 200.000 soles para pagar menos impuestos, ¿no? Entonces, el auditor forense, ¿no? Va a revisar los comprobantes, cruzará la información con la SUNAT y descubre que los proveedores no existen. El auditor financiero lo que haría es que agarra una muestra, ¿no? Y de repente puede darse el caso que de repente en la muestra que agarró no están esas facturas, ¿ok? Que han sido compradas, que han sido falsas, ¿no? Y que lógicamente no lo va a poder detectar. En su muestra, él va a decir, bueno, de la muestra que hemos seleccionado podemos concluir que los estados financieros son razonablemente, ¿no? Confiables, ¿no? Razonablemente emitidos, razonablemente elaborados, ¿no? Porque no están agarrando el 100%. El auditor forense no. El auditor forense agarra el 100% y no solamente va a verificar que estén los comprobantes, ¿no? Sino también va a validar si esos comprobantes son emitidos por entidades o unidades comerciales reconocidas, existentes, ¿no? Que obviamente eso conlleva a una nueva eh, modificación en el enfoque que se va a dar a la auditoría tributaria a partir de este año en el Perú. Pero eso viene más adelante, ¿no? Entonces, un segundo ejemplo, ¿no? Es, por ejemplo, en un gobierno local. Se detecta que el tesorero hacía transferencias a sus cuentas personales, ¿no? Entonces, con unas técnicas de auditoría forense, pues vamos a rastrear esos movimientos bancarios y vamos a preparar la evidencia para el Ministerio Público. Profesor Brown, ¿y cuál sería el impacto en la profesión contable? Bueno, que el contador ya no solamente, ¿no? Ya no solo hace los balances, también va a auditar los balances, va a auditar los resultados, sino que también se va a convertir como en un perito especializado, que va a apoyar en los juicios, en las investigaciones fiscales, en los procesos anticorrupción, aplicando las nuevas, ¿no? Técnicas y procedimientos que va a ir empleando y aplicando para poder descubrir esos lineamientos. Antes de seguir avanzando, permítame hacer un aviso de servicio público a la comunidad que está participando. No se olviden, chicos, de marcar y participar el link de asistencia y satisfacción para justamente darle un mayor realce a este conversatorio internacional Perú-Colombia que estoy teniendo aquí con la doctora. Regresamos otra vez, ¿no? El link de asistencia y satisfacción los está esperando. Vamos, chicos. Profesor, ¿y alguna técnica de auditoría forense que sea diferente a la auditoría financiera? Pues bueno, la entrevista forense. La entrevista forense es una técnica de investigación en donde el auditor forense entrevista a las personas claves. Pueden ser el empleado, proveedor, cliente, para tener información. ¿Cómo se utiliza? Haciendo, ¿no? Se te forma, ¿no? En hacer preguntas abiertas para primeramente obtener una información natural. En caso que tú detectaras algo que obviamente te puede dar lineamiento, una sospecha o una pista, como se dice cuando uno investiga, pues no lo dices, ajá, ya caíste, no. Lo dejas que siga hablando, tomas nota, ¿ok? Observas gestos, ¿no? Vuelves a preguntar después, más adelante, ¿ok? Notas contradicciones, ¿no? Y vas viendo si hubo o no coherencia en el relato, ¿no? Comparas testimonios entre varios entrevistados para ver la trazabilidad de la información. Cuando encuentres distintas versiones de la información que te van a dar sobre un mismo punto, vas haciendo tu cuadro comparativo para encontrar esas diferencias que vas a graficarlo después en el seguimiento de la pista que vas a tener. Un ejemplo práctico en el Perú, por ejemplo, el famoso caso de Qualifarma, ¿no? Que algunos, ¿no? proveedores entregaron alimentos en mal estado. El auditor forense, ¿qué hizo? Entrevistó a los responsables del almacén, a los choferes de transporte, a los directores de colegio y detectó contradicciones. El profesor decía que entregaba alimentos completos, pero los auditores afirmaban que las raciones llegaban incompletas. Esto permitió, pues, confirmar la corrupción y justificar las denuncias, ¿no? A través de esta técnica, obviamente, de la entrevista forense, viendo comportamientos, viendo contradicciones, ¿ok? Fue validando la trazabilidad y encontró, pues, ¿no? Distorsiones que le validaron como una prueba, que ayudaron a una prueba para el fiscal. Otro, por ejemplo, es el análisis digital y forense informático, ¿no? Es la revisión de los equipos electrónicos, los correos, los registros de los sistemas, los teléfonos celulares, las bases de datos, ¿ok?
Y obviamente también las famosas redes sociales. Aquí todo el mundo pues pone en su Instagram, ahora está de moda el TikTok, ¿no? Antiguamente era el Facebook, toda la información. Y esa información inclusive la SUNAT lo utiliza bastante para ver obviamente, ¿no? El enriquecimiento ilícito que tiene que a llevar a una contingencia tributaria con los contribuyentes aquí en Perú, ¿no? ¿Cómo se utiliza esto? Recuperas correos borrados o archivos eliminados, ¿ok? Analizas a través de software que complementan eso y te puede hacer recuperar esa información. Analizar registros de accesos al sistema, identificas transferencias electrónicas sospechosas, ¿ok? Que obviamente no siguen o no siguen el conducto o no son del giro del negocio. Un ejemplo práctico en el Perú tenemos, en un caso SUNAT, se investigó una empresa que usaba facturas falsas. El auditor forense revisó los servidores y los correos electrónicos, ¿no? De estos gerentes y encontró conversaciones donde se coordinaba pues la creación de proveedores fantasma. Creaban una empresa fantasma para lógicamente, ¿no? Delimitar que diera las facturas y obviamente después que emitía las facturas cerraba la empresa y quedaban pues las facturas como facturas fantasma. La evidencia digital fue usada como una prueba en la denuncia penal a través de este seguimiento que se hizo. Otra técnica es la observación directa y de vigilancia. ¿Ok? Acá el auditor realiza observaciones físicas, visitas sorpresas, seguimientos para verificar cómo se realizan los procesos. ¿Cómo lo utilizamos, profesor Brown? Bueno, asistimos de manera encubierta a operaciones de carga y descarga, ¿no? Encubierto, como le decía, somos el detective financiero, los auditores forenses. Verificamos en campo si los bienes o servicios realmente existen o están solamente en el papel o en el documento, pero no están físicamente. Eso, admitamos las pruebas, reunimos la información y procesamos para después hacer el cruce, ¿no? El cruce de en qué momento llegó al almacén, con qué guía de remisión, lo contrastamos con la orden de pedido, hacemos un seguimiento para ver en qué momento ingresó, si ese ingreso a su vez hubo una cancelación, si esa cancelación fue bancarizada, y hacemos el seguimiento para encontrar la contradicción. Una vez que encontramos la contradicción, obviamente involucramos a las personas involucradas en ella, llamamos a las personas involucradas para ver su trazabilidad, es decir, recoger sus testimonios para ver si hay concordancia o hay divergencias. Si hay divergencias, punto para nosotros. Un ejemplo práctico en el Perú, ¿no? Es, por ejemplo, en una empresa industrial de Ica, el inventario mostraba pérdidas de uvas. El auditor forense realizó visitas sorpresas al almacén y detectó entonces, ¿no? Encubierto él, que los trabajadores sacaban cajas de fruta escondidas en camiones de transporte. Observó asimismo que los registros de salida no coincidían con la cantidad física cargada. Con esta evidencia se confirmó el robo sistemático, pues que se hacía de los inventarios, ¿no? Resumiendo, en este primer punto, primer enfoque de la auditoría forense, ¿no? Tenemos entonces las técnicas de las entrevistas forenses, que detecta contradicciones y obtienes una información clave. La técnica del análisis digital informático, que revisa los correos, borrados o no. Roslog, los celulares, las redes sociales. La observación directa y vigilancia, en donde a través de un encubrimiento o visitas sorpresas, hace un monitoreo físico para poder detectar inconsistencias y obviamente tener una pista para, ¿no? Su trazabilidad. Un ejemplo peruano vimos con los proveedores de Qualifarma que entregaban alimentos incompletos, ¿no? O el descubrimiento que la SUNAT hizo de las facturas falsas a través de los correos internos o el robo de uvas, ¿no? De los empleados, ¿no? En agroindustria de Ica. Pues bien, el mundo cambió a través de la pandemia. Vimos entonces un nuevo enfoque, la auditoría forense. Pero también fue creciendo un segundo enfoque. Después de la pandemia, ¿no? Hubo una transformación a nivel mundial. Ya no todo era presencial, sino fue virtual. Y entonces ya empezaron a surgir empresas o negocios, ya no con grandes unidades físicas o almacenes físicos que uno podía constatar, o lugares físicos, sino ya eran lugares virtuales. Y entonces empezaron a surgir los negocios electrónicos. Y entonces, lógicamente, para nosotros los contadores, surgió un reto de lo digital, ¿no? ¿Cómo llevas la contabilidad de esos negocios electrónicos? ¿Y cómo validas la información? ¿Cómo validas la gestión? ¿No? ¿Cómo validas, ok, la base de datos que ellos manejan? La seguridad de esa información. Y entonces nació la auditoría de negocios electrónicos. Ojo, no solamente en la auditoría de negocios electrónicos ves la seguridad de la información, ves el proceso de la información, ¿ok? Profesor, ¿eso no es auditoría informática? No, eso si fuera eso. También vemos la gestión. Vamos a ver el resultado. Sí, lo que se ha gestionado
para planificado como objetivo a través, ¿no?, de los negocios electrónicos se están dando, se cumplen, de hay distorsión y qué podríamos recomendar para que eso no ocurra. Y entonces, con el crecimiento de los e-commerce, fintech, pagos digitales, las criptomonedas, los negocios electrónicos cambiaron el rol del auditor. Hoy el contador debe entenderse cómo funcionan los PayPal, los Yape, los Plin, las billeteras electrónicas, los marketplaces como Mercado Libre, Amazon, ¿no?, Sofipsi, etcétera. Entonces, nos va dando otros lineamientos, otra visión, otro campo que nosotros tenemos que explorar para poder adentrarnos en la profesión y otro campo para crecer. Un ejemplo, una tienda online vende por Instagram y recibe pagos de Yape. ¿El auditor qué haría? Pues verifica que esa venta realmente se registra en la contabilidad y que no existan omisiones de ingreso frente a SUNAT. Es decir, me pagaron por Yape, ¿no?, y no lo registro en la contabilidad para reducir, ¿no?, los ingresos y obviamente reducir pues el impuesto que tengo que pagar. Otro ejemplo, una fintech, ¿no?, que presta dinero vía app, el auditor deberá revisar los registros electrónicos, los reportes de seguridad para validar la veracidad de las operaciones. ¿Cuál sería el impacto entonces en nuestra profesión de la auditoría de negocios electrónicos? El auditor debe migrar del papel al entorno digital, dominando la auditoría informática, la ciberseguridad, la tributación electrónica. ¿Cómo es eso? Claro, la SUNAT realizó una serie de cambios en los cuales los influencers, por ejemplo, van a tener que tributar. Pero eso lo estamos viendo más adelante. Entonces, una auditoría de negocios electrónicos es un proceso integral que no solamente va a ver la parte de la informática, sino va a analizar la seguridad, el cumplimiento de las normas, ¿no? Las normas, ok, de atención al consumidor, por ejemplo. La eficiencia de las operaciones online de una empresa. Si lógicamente toda la inversión que se ha hecho para la página web, para el Instagram, para el TikTok, para las redes sociales, ¿no?, para la cadena de pagos, ok, todo lo que se ha invertido está rindiendo los frutos dentro de la empresa, que tiene que cuidarse también de los ataques que a ellos van a dar. ¿Cuáles son las amenazas? Primero, identificamos los riesgos y controles en el entorno digital. ¿Cuáles son las? Identificando, pues, las amenazas cibernéticas. Evaluar los riesgos como ataque de malware, phishing, la denegación de servicios, ¿ok? El phishing, obviamente, que simulan correos para que obviamente tú ingresas, como que la empresa te está invitando a una promoción, tú ingresas y te roban tus datos. ¿Qué perjuicio trae? Ah, profesor, trae un perjuicio en la imagen de la empresa porque ya no va a generar desconfianza. Ya no van a querer hacerlo, claro. Y entonces, ¿por qué no lo previniste? Porque hoy se aplicaremos los lineamientos que impidan que justamente eso. El malware, que te roban la información de tu base de datos y que después te piden un rescate para podértela dar, si es que te la dan. Vimos obviamente hace poco, ¿no?, dos casos interesantes, ¿ok? En el Perú, que pasó justamente hace unos meses, de una entidad bancaria muy conocida que le robaron, pues, ¿no?, su base de datos, ¿no? Los hackearon, como se dice en el argot criollo acá en el Perú. Y obviamente, pues, rompieron su lineamiento de seguridad y obviamente, pues, causó un pánico. En buena hora que no fue el 100% de toda la información de la base de datos que los clientes de esa entidad bancaria dan, pero hay una amenaza cibernética, ¿no? O el defacement. Profesor, ¿qué es el defacement? Bueno, pues que encubren tu página. Encubren tu página, simulan tu página y obviamente pues no le generan los servicios que entre comillas ofrecen y las personas que entran a tu página entran pues a la empresa, vamos a ver, Maderera Cero, ¿ok? Y entran a Maderera Cero que les va a ofrecer promociones y supuestamente no es Maderera Cero, sino es un defaming, es una carilla falsa de tu empresa. ¿Qué busca? Desprestigiarte, que la gente pierda confianza, que ya no entre a tu empresa y que lógicamente te va a generar, ¿ok?, pérdidas y obviamente posicionamiento en el mercado, ¿no? También obviamente verifica los controles de seguridad. Implementas medidas preventivas como el firewall, sistema de detección de intrusiones y política de seguridad que te ayuden justamente a manejar eso, ¿no? No se olviden, vuelvo a repetir, chicos, ¿ok? Participen con el link de satisfacción. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, ya. Ahí, ya. Ya. Bien, vamos a ver entonces, ¿ok? Algunos puntos también interesantes. No, Kat, entonces vamos viendo entonces lo que es, ¿no?, en la parte del comercio electrónico, pero no solamente eso, ¿no? Pues el tema es amplio, ¿ok?
Acá están las normativas, los negocios electrónicos que tenemos que ir viendo, ¿ok? Las normas técnicas, los influencers, por ejemplo, en el Perú, los ingresos generados ahora van a tener que pagar la tributación y tributación electrónica, como lo dijo la doctora también, ya en el Perú, por una entidad muy fuerte que tenemos acá, ¿no? Las monedas digitales, las criptomonedas, ¿ok? Eh, También establece que todo influencer domiciliado en el Perú deberá declarar cómo pagar sus impuestos mediante un informe SUNAT, ¿ok? Del 14 de junio de 2022, ¿no? Todo eso de las redes sociales, todo lo que tú pongas en tus redes sociales va a ser ahora monitoreado por la SUNAT, ¿ok? Cada vez más fuerte, para obviamente, pues, validar el cumplimiento de tus relaciones formales y sustanciales. Pero no solamente eso, hay más, ¿ok? Pero obviamente no quiero alcanzarme o a correr rápidamente acá. El otro punto que viene también cambiar, ¿ok? Es el enfoque de la auditoría asertiva, que es comunicar con un impacto. Es decir, no solamente vas a buscar encontrar los errores, detectarlos, sino comunicarlos de una manera clara y constructiva. Ya no vamos a ver al auditor como el cuco, el que obviamente va a hacer encontrar en qué fallaste y va a informarlo, sino aquella persona que va a encontrar esas limitaciones que pudo haber detectado e implementar mejoras y recomendaciones para que eso no ocurra. Y obviamente llevarlo a otro nivel a la empresa. La auditoría asertiva, entonces, lo que es una auditoría más completa. Por ejemplo, rápidamente, si en una MIP detectamos que no se emiten comprobantes, ¿no? En vez de decir, está mal eso, ya que tienes multa, tienes infracciones por no emitir comprobantes, tú no tienes comprobante, multa, el registro está mal, multa, la declaración está mal, multa, el pago basado en la declaración está mal, multa, ¿no? No. El auditor selectivo va a explicarles el riesgo, que son las multas SUNAT, y darles una solución. Para evitar esa contingencia que usted está sobreviviendo, corrijamos y usemos la facturación electrónica gratuita que le da la SUNAT. Un segundo ejemplo. Si una empresa tiene desórdenes en caja chica, el auditor puede entonces recomendar un formato digital de control de gastos menores en lugar de criticar a cajero, ¿no? ¿Qué impacto tendrá en la profesión? Que el contador pasa de ser un fiscalizador temido a un consultor de confianza y ayudará a las empresas a mejorar, ¿no? Un cuarto punto, como decimos, vamos por el tiempo, el tirano tiempo. Hay mucho más lo que preparé, pero bueno, vamos a ver algunos puntos interesantes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la auditoría asertiva? Mejora la gestión de riesgos, identifica y mitiga los riesgos potenciales, fortaleciendo la seguridad financiera y operacional de la empresa. Optimiza los procesos. ¿Por qué? Porque promueve la eficiencia y la eficacia de los procesos internos, generando ahorros y mejorando la productividad. ¿Ok? Acá ven los distintos pasos y procesos de etapas de una auditoría asertiva. Tercer enfoque de la auditoría, que es, ¿no? La perspectiva y los cambios, ¿no? El panorama, las principales tendencias, que ya lo dije, ¿no? Y acá viene. Otro punto importante es la inteligencia artificial en la auditoría y la contabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente va a ayudar, como le decía a ustedes, ¿no? A agilizar los procesos, hacerlos más efectivos, más eficientes, más eficaces, ¿ok? De tal forma que nos agiliza el tiempo, nos ahorra el tiempo, y el tiempo es oro en nuestra profesión contable y sobre todo en auditoría, ¿ok? Porque nos permite estar en distintos campos y afrontar distintos momentos a la vez. Pero acá quería, ¿no? Otro desafío del contador público peruano, ¿ok? Acá en nuestro país hay una entidad llamada SUNAT. La SUNAT es cada vez más fuerte. Y veamos así, cuanto más fuerte es la SUNAT acá en el Perú, más van a necesitar, pues obviamente, la asesoría de un contador, ¿no? Y eso obviamente nos invita a prepararnos más en la parte tributaria. Acá hay unos cambios que se vienen, ¿no? A futuro, acá en el Perú, en la profesión contable. Uno de los cambios fuertes es el sujeto sin capacidad operativa. Me dirá la doctora en Colombia, ¿y eso qué es, profesor Brown? Bueno, es cuando una persona, según la calificación que le va a SUNAT, no tiene los recursos económicos, financieros, materiales, humanos para prestar un servicio. Emitió la factura, emitió el comprobante. Ese comprobante sirvió para que la empresa haga el registro. Ese registro sirvió para que la empresa haga su declaración. Si fuera una auditoría financiera, tributaria antigua, pues obviamente sí. Pero lógicamente, ¿no? Como obviamente mediante un proceso de atribución, que tiene un procedimiento de atribución que hace la SUNAT, hace una inspección previa y verifica en campo que esa entidad o ese proveedor no tiene la capacidad operativa para poder brindar el servicio. Y entonces le atribuye la condición de SSCO, sujeto sin capacidad operativa. Y entonces cuando ya lo detectó, ¿no? ¿Qué significa? Que no cuenta con infraestructura o bienes, no tiene activos, no tiene personal, ¿no? O otra situación objetiva que evidencie que el sujeto no tiene los recursos económicos, financieros, materiales y humanos para prestar el servicio por el cual emitió el documento o la factura que le ayudó a su cliente a sustentar, ¿no? Su gasto.
Y no solamente eso, le ayudó a su cliente a adoptar el crédito fiscal. Cuando la SUNAT detecte que esa persona, ¿no? Que hasta el año pasado, bueno, hasta el año pasado no decía, sí, pero me tengo la factura. Perfecto, pero eso ya no solamente es validado. Esa persona que le dio la factura no tiene la capacidad para brindarle servicio. Por lo tanto, su factura es inválida. ¿Qué va a pasar eso, profesor? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Gravísima. La consecuencia es gravísima. Por cuanto ese cliente que confió en ese proveedor, que mediante esa fiscalización que va a hacer la SUNAT, lo detectan como SCO, pierde el crédito fiscal, pierde el sustento del gasto y obviamente va a tener que reparar todo, va a tener que devolver el crédito fiscal. Y no solamente eso, ¿no? Es una pérdida económica. Va a tener que cambiar las declaraciones, los registros y miren todo lo que conlleva. Vamos a algo más simple por el tiempo, porque eso es un amplio acá en el Perú, ¿ok? Va a tener una multa fuerte. De acuerdo al artículo 178 del libro cuarto del Código Tributario, va a tener una multa del 50% del crédito fiscal mal utilizado. Es decir, ese crédito fiscal que va a devolver por culpa de que mi proveedor la SUNAT lo calificó como sujeto sin capacidad operativa, ese 50%, aparte que devuelve el crédito fiscal, voy a tener que pagar una multa. Y aparte voy a perder ¿no? el sustento de gasto. Mírense ustedes toda esa contingencia que se viene acá. ¿Y cambia entonces el enfoque en la auditoría tributaria también? Claro que sí, porque obviamente ya no solamente voy a ver si hace cumplimiento de las acciones formales y sustanciales, si esos obviamente están sustentados, sino que voy a ver ahora si su proveedor, la persona que le facilitó el sustento de las operaciones, para el sustento de los registros para ser validados para la determinación de su impuesto a la renta o de su IGB, es o no un SSCO, sujeto sin capacidad operativa. Miren todos los cambios que hay. Otros son las normas internacionales, ¿ok? Tanto para las pymes, la ética y la transparencia, la presión por reducir la evasión tributaria y la corrupción en el Perú, ¿ok? Que va a exigir contadores con integridad, ¿no? Por ejemplo, si un cliente pide bajar impuestos con facturas falsas, el contador deberá negarse y explicar los riesgos legales que hay. ¿Cuáles son, profesor? Para que no quede en el aire. De acuerdo a la ley penal tributaria en el Perú, ¿no? El sustentar con facturas falsas, tiene multa, no, tiene cárcel de 5 a 8 años de cárcel. ¿Ok? Y entonces hay que tener bastante cuidado. Se le explica eso bonito porque todos los contadores estamos para orientar y los auditores para mejorar. ¿Ok? Y finalmente la sostenibilidad de la continuidad verde. Cada vez más empresas reportan su impacto ambiental y social. Una minera en Arequipa, por ejemplo, deberá presentar informes de sostenibilidad, además de sus estados financieros, para ver si es que hubiera un relave minero, es decir, ¿no? Se caen los ácidos al río, ver el impacto ambiental, cuál es el pasivo ambiental que eso originó y cómo evaluar, cómo contabilizar ese pasivo ambiental, ¿no? Cómo hacerlo en números. Entonces, bien, como podemos ver entonces, es bastante amplio, ¿ok? Pero lo he resumido en cuatro, ¿no? Cinco columnas, vamos a ver importantes, ¿no? La auditoría forense, la auditoría de negocios electrónicos, la auditoría asertiva, ¿no? La auditoría tributaria y la inteligencia artificial, ¿no? Eso y mucho más en otro capítulo de otro conversatorio. Hasta otro momento, doctora, doctor Hugo, ¿ok? Le cedo la palabra. Muchas gracias. Hasta otro momento. Para eso y más. Gracias. Muchas gracias, doctor Richard Brown. Pasamos a la ronda de preguntas. Por favor, estimados jóvenes, pongan sus preguntas. Ya por acá acá por ejemplo ya tenemos una pregunta para, nos habla sobre, preguntan sobre los casos de empresas que ganan licitaciones a pesar de que son sujetos sin capacidad operativa. Wow, bastante interesante la pregunta. Obviamente, si has visto CICE, has visto tú que eso fue un caso que se presentó en un programa dominical periodístico acá en el Perú, que lógicamente una persona que tenía su casa como una gran empresa, pues hizo contratos bastante importantes con un gobierno regional. Y lógicamente que hablamos de millones de soles. Obviamente, entendiste la idea, no era un sujeto sin capacidad operativa, emitió los documentos, ¿no? Sustentó con esos documentos los estados financieros de ese gobierno regional.
Y obviamente, si has seguido la noticia, ya ese gobierno regional está siendo investigado por la Contraloría. Finalmente ellos dijeron, no es nuestra culpa, nosotros no sabemos, no vamos a investigar. Pero esa respuesta no satisfació al Ministerio Público y ahora sí, están siendo investigados, ¿ok? Todos ellos están siguiendo un proceso. Pero obviamente los fiscales van a ver la parte legal. Ahí, ¿me entendiste? Es donde van a ver entonces a los auditores forenses que obviamente, ¿no? Van a hacer el seguimiento del delito, cómo surgió, cómo fue la licitación, en qué momento, si hubo una validación de los datos que daban los que estaban participando, concursando en la licitación, si no hubo, por qué no hubo, ¿ok? A través de la entrevista forense, ¿te acuerdas que vimos? Hace la trazabilidad. Encuentra distorsiones, encuentra contradicciones y entonces informa, toma nota y se lo pasa al fiscal para que le haga ese seguimiento. Obviamente va a ser un casito interesante, tanto para la auditoría forense como para la auditoría tributaria, porque lógicamente después va a ser los reparos, porque al ser un SSCO que en este momento tú y yo sabemos que es SSCO, pero no ha sido reconocido por SUNAT porque no ha seguido el proceso de atribución. Pero ves, es un caso para ambos, auditoría tributaria y auditoría forense. Muy buena e interesante tu pregunta. Siguiente, por favor. Muy bien, maestro Richard Brown. Tenemos otra pregunta que nos dicen si es que en las universidades ya se está enseñando la carrera de auditoría forense. Bueno, ok. Tengo la buena noticia para decirles a ustedes y compartirles que la Universidad Autónoma ya, ¿no? Estuve conversando esa vez con la directora. Sí, en la malla curricular de nosotros, de la Escuela de Contabilidad, ya está, ¿no? Auditoría forense, ¿no? Vamos evolucionando. La demanda, ¿ok? De la calle, de nuestra carrera profesional, implica que tomamos nuevos retos y la Universidad Autónoma lo tomó. Ya está entonces en la currícula, ¿ok? El curso de auditoría forense. Prepárense porque se vienen bastantes novedades y bastantes desafíos académicos a ese nivel. Antes que me olviden, linda asistencia y linda satisfacción, chicos. Contamos con ustedes, no nos fallen. Linda asistencia y satisfacción. Continuamos, doctor Hugo. Buenas noches. Muy bien. Ya, la siguiente pregunta, eh, ¿qué es lo que usted opina si es que la auditoría, qué efectos podría tener sobre la auditoría? Ahora, y usted también habló del fintech, habló también de la tecnología. ¿Esta tecnología qué influencia puede tener en la auditoría forense? Bien, yo o la doctora, no sé si está la doctora también para que pueda participar. Doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. No, pero acá sí creería que me gustaría que viera su perspectiva porque usted lo abordó desde una disciplina específica que es la parte forense. Aquí aclaro, también en la pregunta anterior, la Universidad San Buenaventura para el tema de doble título también tiene en la malla la auditoría forense. O sea que va a ser un equivalente de conversión. Entonces le dejo esas preguntas como la esta y la que está, que son específicas del tema para que pues usted nos amplíe, por favor. Gracias. Ok, bien, gracias. Sí, como le decía a ustedes, en la nueva, vamos a ver, arista de la auditoría, que es la auditoría de negocios electrónicos, pues va a demandar el conocimiento de nosotros, ¿no? De software, sistemas, implementaciones, ¿no? Que nos ayuden justamente a contravenir los ataques, ¿no? De los software, del malware, el troyano, como su nombre lo indica, que es a través, por ejemplo, que es muy difícil, que es un troyano. Me preguntan a veces los alumnos, profesor Brown, ¿y qué es un troyano? Bueno, a través de un que se disfrazan, ¿no? Como entraron los griegos a Troya, a través de un caballo, a través de un disfraz, un regalo que le daban a los dioses, ¿no? De reconocimiento de la guerra, y los troyanos lo creyeron y invadieron y entraron por lo bajo a causar daño. Igual, a través de un programa, a través de un phishing, a través de un correo, ¿ok? Entran y te roban la información, ¿no? Y te causan un daño. Entonces, en la auditoría de negocios electrónicos, pues lo que vemos justamente es, ¿no? ¿Qué procesos, qué lineamientos, qué software, ¿no? Me ayudarán y qué medidas tengo que aprender para justamente mitigar esos impactos que me van a causar esos daños, ¿no? Y sí, todo eso es lo que tendríamos que ir aprendiendo. Siguiente, doctor. Muy bien. Doctor David de la Cruz también acaba de levantar la mano y tiene, por favor, doctor David, su consulta. Muy buenas noches, buenas noches, doctor Hugo, buenas noches, doctor Brown, también a la doctora ponente de Colombia.
Sí, pues me parece muy interesante este tipo de eventos y felicitarle a ambas universidades por la iniciativa de brindarnos sus conocimientos, ¿no? Solamente para complementar que muy complacido por la noticia de que la Universidad Autónoma va a dictar también esos cursos de auditoría forense, ¿no? Entonces es muy interesante. Sobre la ponencia del doctor Brown, he visto que ha hablado mucho sobre los casos de corrupción, los ha nombrado cada uno de ellos, pero quisiera aclarar que esos casos de corrupción no han sido detectados por auditores forenses. ¿No? Son casos que se abrieron en la fiscalía. ¿Por qué? Porque todavía en el Perú estamos justamente tratando de las universidades enseñar esos cursos. Más bien con respecto a la ponencia de la doctora, sí, pues ahí, caramba, yo me quedo un poco asombrado por la cantidad de cosas que están enseñando en la Universidad Colombiana, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, que dentro de su perfil hay temas sumamente interesantes, como ya lo acaba de confirmar, la auditoría forense, hablan también de auditoría en ciberseguridad, prevención del lavado de activos, prevención del terrorismo, aseguramiento y gestión de riesgos, criptomonedas, Power BI, caramba. Muy bien, muchas gracias por esos temas. Y bueno, y me pregunta en sí, también he visto el tema de que allá en la Universidad de Colombia se está tratando el tema de las certificaciones progresivas. ¿Me podría más bien indicar cómo es ese proceso allá? Porque parece que acá algunas universidades han pretendido hacerlo, pero como que todavía nos ha faltado y le agradecería responda, pues, por favor, a esa interrogante. Bueno, muchas gracias. Pues a ver, nosotros en estos momentos estamos trabajando precisamente el tema de estas certificaciones desde una primera escala y es la microcertificación en software, por aquello de que las empresas están requiriendo contadores que ya tengan dominio de un instrumento, de una herramienta donde ellos no se desgasten explicando. Entonces, hacemos esos tres niveles, precisamente el software Sigo Nube es un software que ustedes pueden consultar en los aplicativos y está pues dentro de Colombia de los más utilizados. Estamos iniciando certificación en el tema de SIGO y en el tema de LISA, dos software contables. Estamos iniciando, es que ya lo estamos haciendo, o sea, en estos momentos tenemos estudiantes en formación dentro de la ruta. Nos toca, dentro de la ruta, hay un tema de auditoría, queremos fortalecer todo el tema de SARLAB, que es todo lo de la prevención de lavado de activos, y esto sí lo estamos trabajando para el otro año en convenio con ASFACOP, que es nuestra Asociación de Facultades de Contaduría, y un instituto que se encarga pues de manejar todo el tema de prevención contra el lavado de activos y haríamos como ese trío de certificación. Entonces, entre un avalador, una asociación y la universidad. En estos momentos estamos trabajando es con los software, licencia de la universidad, no le generamos un costo al estudiante y por lo menos vamos a generar una metodología COIL con la autónoma para trabajar y para que los de la Autónoma de Perú, un grupo, conozcan nuestro software contable. Ese es el ejercicio que estamos trabajando. Muchas gracias, doctora. ¿Qué universidad es? Disculpen que no lo tomé en cuenta al comienzo, disculpe, por favor. En la universidad que está usted enseñando. La Universidad San Buenaventura de Bogotá. Nosotros somos una universidad acreditada multicampus, estamos en ciudades importantes en Colombia, en Medellín, Cali y Cartagena, y la sede principal es en Bogotá. Muchas gracias, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Excelente, Bien. perfecto. Acá Una, tenemos una pequeña, sí, sí, una pequeña acotación justamente para hacer la aclaración a la duda del doctor Davis, ¿no? Que seguramente es una pequeña distracción de repente, que nunca falta. Lo que pasa es que lo que yo he dicho, sí, lo que yo he nombrado es que esos casos que yo he puesto, ¿no? Es los casos de corrupción, son casos, ¿no? Que tienen como una oportunidad que tienen los auditores forenses para poder entrar ahí y apoyar justamente a la consecución y obtención de pruebas. Obviamente no pueden decir que fueron hechos por los auditores forenses porque el caso Odebrecht fue muchos años hacia atrás y se ha seguido todo un proceso de años, acuérdense, ¿no? De más de 10 años que sigue su seguimiento y la auditoría forense es algo nuevo, es algo que recién da, sino que basado en todo ese campo, ¿ok? Que tenemos, en toda esa oferta que se presenta de casos de corrupción cada vez más creciente en nuestro país y que fue justamente el motivo por el cual yo lo nombré, es que está ahí.
tenemos una oportunidad, los de auditoría forense, de entrar en ese campo y crecer justamente eso, implementando todos los conocimientos que vamos a ir adquiriendo, ¿no? Haciendo esa acotación nada más, doctor Davis, no es que los auditores forenses se han ayudado porque obviamente no existía en ese momento la auditoría forense, sino que esos casos de corrupción que vienen de atrás le están dando la oportunidad para que se refuerce la auditoría forense. Es una pequeña acotación nada más. Continuamos, Gracias, doctor Hugo. gracias. Muy, muy bien, las gracias a ustedes. Acá hay una interesante pregunta y es para ambos ponentes. Nos dice, Latinoamérica tiene altos índices de criminalidad debido al narcotráfico, extorsiones y delitos que vienen creando empresas, ¿no? Para poder lavar dinero. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el desafío del contador que lleva las áreas de contabilidad, la auditoría forense y la informática? Comencemos con usted, doctora. Bueno, muchas gracias. Pues Colombia también, creo que para nadie es un secreto todo el tema histórico que tiene Colombia, el narcotráfico y todo lo demás. En Colombia pues se empiezan a crear muchas figuras específicas dentro de instituciones financieras, que es el tema de prevención contra el lavado de activos. Se empiezan a crear como estas políticas y se empiezan a crear unos roles dentro de las entidades financieras. Entonces, por ejemplo, un tema muy importante que tuvo sus efectos económicos es el tema del lavado de dinero con el tema del narcotráfico. En este entonces, digamos que pues no había el control, el tema de la prevención es un efecto importante. Ahorita tenemos unos roles específicos en Colombia que tiene que ver con el oficial de cumplimiento. No sé si en Perú tengan ese mismo rol. Se le asigna es un rol que ejerce también el contador público en Colombia para validar el cumplimiento y él responsabiliza el uso de fondos de los recursos financieros. Entonces, digamos que empiezan a establecerse esas rutas a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que es la DIAN para nosotros, se encarga de centralizar todo el tema por la información exógena, por el cruce de informaciones y ya hay unos controles específicos, sobre todo en la disposición de colocar recursos en el sistema financiero o de colocar recursos en instrumentos financieros, en bienes. Entonces, digamos que para eso se genera unas políticas específicas para el oficial de cumplimiento, que es un rol para todo el política del sistema de SARGILAF o de la prevención del lavado de activos, y aquí es donde el contador pues tiene un rol de desempeño nuevo, pero tiene un reto porque es que todo va aplicado a la inteligencia artificial, entonces ya los datos se están generando, sí entramos en el riesgo de los ciberataques, los ciberdelitos, y por eso estamos en un país en construcción, diríamos nosotros. Latinoamérica somos países en vía de desarrollo, estamos en vía de aprendizaje y ese aprendizaje nos hace a nosotros como instituciones de educación superior y como contadores, pues velar para que esa formación o ir en línea con esa formación de capacitación, de instrumentación. Para nadie es un secreto que la tecnología es un boom, pero también es un misterio en muchas de las cosas y muchos de los dominios. En esa ruta, pues nosotros tenemos como ese compromiso de ir poco a poco y ir generando esa cultura de ética del profesional que va a velar por el cumplimiento del tema del lavado de activos. Porque aquí entran muchas paradojas que tiene que ver precisamente con a veces la plata que le dicen al contador, empiezan a ver las influencias para que empiecen a legalizar. Entonces, digamos que es un tema de política económica que va más allá de solamente lo que hace el contador, porque aquí nos implica la política gubernamental. El modelo de gobierno que tenemos en estos momentos es un poco complejo. Las dinámicas arancelarias que tenemos con países que son nuestros proveedores y clientes, entonces, todo eso como que nos afecta, pero sí, el tema es el perfil que se está trabajando en entidades financieras, el tema del SARGILAB y los controles a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Gracias. Bien, bastante interesante la pregunta, ¿ok? Y obviamente sí, estos de los casos que para Latinoamérica, pues más bien que todo es un desafío para el contador, para el profesional, pero una invitación a crecer en áreas afines, ¿no? Crecer en criminalística,
a seguir los lineamientos de acá en el Perú tenemos lo que es la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, ¿ok? Que es una entidad que justamente ve el lavado de activos, el proceso y el seguimiento. Aprender los contadores de criminalística, de investigación, técnicas de investigación, es decir, de tal forma que podamos detectar justamente esas situaciones, ¿no? De corrupción, de lavado de activos, el manejo, ver cómo lo procesa la Unidad de Inteligencia Financiera y complementar con nuestra formación de construcción de la información contable para poder revisarlo mejor. Y acompañarlo también de algo muy importante. Para eso están los colegios, ¿no? Incidir en que el código de ética de los contadores. Me podrán decir, sí, profesor, pero eso es algo utópico, pero que partamos de eso. Mientras nosotros busquemos crear contadores con honestidad, con integridad, pues lógicamente son contadores que van a tener un muro ante esa corrupción, un muro ante la influencia, un muro ante la prebenda de compra de sus conciencias. Si nosotros desde la formación en nuestras instituciones universitarias los vamos formando y moldeando como contadores íntegros, con ética, con formación de honorabilidad, impermeable a esa corrupción o a esos intentos de corrupción, pues lógicamente obtendremos profesionales que puedan hacer frente a esa corrupción en nuestro país. Como lo dijo la doctora, estamos también nosotros en construcción, pero en una construcción ascendente hacia algo positivo. El reto está, chicos, el desafío está. Ustedes lo toman, ustedes crecen, todos ganamos. Siguiente, doctora. Perfecto, perfecto. Tenemos otra consulta. Nos consultan, ¿cuáles son las técnicas más efectivas que se utilizan en la auditoría forense para detectar y probar fraudes financieros dentro de una empresa? Bueno, como le decía, ¿no? La principal es la entrevista, es donde tú entrevistas a los principales y en la entrevista que se te va a enseñar en una forma de entrevista, no solamente son preguntas abiertas, en donde tú vas a ver primeramente las respuestas y después vas a ver los gestos. Si se pone nervioso, el famoso gesto que parpadea el ojo o se agarra la nariz cuando están mintiendo, que eso lo puedes tú ver en la parte de la psicología y de criminalística, de situaciones que tú puedas detectando, ¿no? O mira hacia el vacío, o mira hacia abajo, y tú vas anotando. ¿Para qué me da? Eso me da un indicio para ver y contrastar con la siguiente entrevista que yo haga, para ver la trazabilidad. Si todo está correcto, van a seguir un mismo camino. Si hay algo distorsionado, pues van a ver esos altibajos, ¿no? A través de la entrevista. Otra técnica a través justamente del monitoreo digital, a través del borrado de los archivos, a través de la recuperación de archivos o correos que han sido borrados a través de software que me ayudan a recuperar justamente eso, ¿no? De tal forma que puedo yo detectar, ¿no? Las técnicas principales y la otra que también sería, ¿no? Pues la inspección física, ¿no? Obviamente no me presento yo como en la clásica de auditor financiero, alterno y la corbata, y obviamente ya saben que soy el auditor, no. Según una forma encubierta, ¿ok? Voy observando y voy viendo y voy constatando, ¿no? La trazabilidad de la operación, de cómo ingresa la mercadería, cómo sale la mercadería, quién le ingresa, quién le detecta, qué tiempo, qué documentos, si hay o no hay, ¿ok? Y si se está constatando o no lo que ingresa o no ingresa para ver justamente la pérdida de materiales, la pérdida de inventarios, ¿no? Entonces, esos tres, digamos, que puse justamente en el ejemplo, son las tres técnicas que ayudan en primera instancia a tener una mayor eficacia en una auditoría forense. Hay más. Porque está en crecimiento, como lo dijo la doctora también la auditoría forense, está en crecimiento, pero esas tres son las básicas con las que podríamos empezar. Ya, doctor. Excelente, interesante. Ya para terminar con la última pregunta, nos habla sobre el problema de la extorsión ocasiona el cierre de negocios y emprendimientos. ¿Qué están haciendo los colegios de contadores tanto en Colombia como en Perú para dialogar sobre este tema con sus respectivos gobiernos? Doctora, que Gracias. Bueno, pues aquí aclarar que nosotros tenemos dos entidades. Uno, el Colegio de Contadores es una institución que no vigila, sino forma, actualiza a los contadores. En Colombia se llama la Junta Central de Contadores, la que emite la tarjeta profesional, da la licencia y permite pues hacer el seguimiento de ética del contador. Entonces, tenemos como esas dos perspectivas, porque entiendo que en Perú la colegiatura es la que da El la, colegio, el el colegio. colegio, ¿cierto? Acá tenemos dos, el colegio forma, capacita, actualiza y la junta emite tarjeta, valida el cumplimiento y hace pues todo el proceso de seguimiento y control. El tema de extorsión es un tema netamente político y nosotros en estos momentos tenemos un sistema político bastante estructurado, cerrado, actualmente en el que estamos.
donde la perspectiva de lo que es la Junta Central y el Colegio de Contadores se limitan a las funciones que son. La Junta Central se encarga de todo el proceso de la inscripción de la tarjeta y de velar por el cumplimiento de las normas éticas, hace los seguimientos a los contadores y hace los seguimientos preventivos para que el contador no caiga en procesos de fallas de ética. ¿Cómo los hace? Pues hace revisión de lo que firma, hace las auditorías, tiene inspectores, nos evalúan, así funciona en Colombia. Los temas de extorsión son temas netamente políticos que dirigen desde el Ministerio de Defensa y pues ya el presidente con sus entidades se encargan de validar el tema, pero digamos que ya es un contexto de qué se está haciendo con el, no, digamos que ahí no se mete el ejercicio de la Junta ni del colegio, porque ya es un tema netamente de la defensa de Colombia. Eso quería aclarar. Bien, gracias, doctora. Sí, me acojo también a lo que dijo la doctora. Acá en el Perú, el Colegio de Contadores es el que va a validar, entrega la colegiatura, que es el permiso para que los contadores puedan firmar y obviamente esa firma valida la información que ellos están presentando, ¿no? Y obviamente tiene obviamente el colegio ver los lineamientos, el seguimiento, el cumplimiento de la ética. Si en caso que no haya, hay un comité de ética que sanciona, ¿ok? Con la inhabilitación del contador. ¿Ok? En caso que incumpla esos códigos de ética. Y obviamente, como le dijo la doctora, también nosotros acá en el colegio, pues nos limitamos a esas funciones, a la de observación, a la de actualización académica, profesional, ¿no? Darle las herramientas a nuestros profesionales contables para que puedan ejercer y actualizarse justamente en esto, ¿no? En los seminarios y constancia de auditoría forense, negocios electrónicos, ¿no? Auditoría asertiva, etcétera, auditoría tributaria y puedan ellos ejercer con eficacia y eficiencia su labor profesional. La parte en cuanto a las extorsiones, como le dijo, también acá en el Perú está en el Ministerio del Interior, ¿no? Que es la entidad que a través de sus políticas, ¿ok? Tienda justamente a enfrentar eso y que lograr, pues obviamente, resultados, Dios mediante, positivos para la población y para todos nosotros, ¿no? No se mete mucho el colegio en unas situaciones porque no es, escapa a nosotros y a las funciones por las cuales fuimos creados, ¿no? Eso es un poquito también la creación. Muchísimas gracias. Ya, muy bien, excelente, excelente. Ya la hora está avanzando y queremos a nuestra invitada de gala desde Colombia, queremos hacerle esta constancia a Lorena Cruz Gutiérrez Medina sobre su participación como expositora en el evento Conversatorio Internacional Perspectivas del Contador Público Caso Colombia-Perú en la Escuela Profesional de Contabilidad, Lima, 8 de septiembre de 2025, firmado por nuestra directora Paola Corina Julca García. Estimada doctora, no solamente la acompaña la belleza física, sino también la acompaña la belleza que nos ha transmitido en esos conocimientos de cómo la contabilidad se ha desarrollado en Colombia, cómo la contabilidad se está proyectando hacia los futuros contadores en sus claustros universitarios, ¿no? Y eso de verdad para nosotros ha sido un baño, una iluminación de poder compartir en este conversatorio las perspectivas que tenemos en ambos países hermanos. Pido a Muchísimas gracias, doctor Hugo. Qué gusto, ¿verdad? Acompañarlos. Al doctor Richard, interesante todo el tema. Creo que esto es un espacio para hablar muchísimo. Si hablamos de tendencias, de auditoría forense, es un tema muy interesante para todas las. Pues muy agradecida por este espacio y por esta certificación. Les agradezco, doctor Hugo. Y pues para todos los estudiantes también de la Autónoma, pues comentarle que tenemos este convenio que pueden aprovechar y obtener también ese título y quién quita que puedan ejercer también aquí en Colombia, pues con el reglamento nuestro también. Entonces, muchas gracias y ojalá en otra nueva oportunidad pueda encontrarlos nuevamente. No faltaba más. Y también agradecer al doctor Richard Brown por él siempre la entrega que tiene, ¿no? Ya es conocido acá por sus alumnos. Por favor, palmas de nuestro público para nuestros dos expositores en este interesantísimo conversatorio. Quedamos de ustedes. Muchísimas gracias y Los re- Muchísimas gracias a gracias. todos. Muchas gracias. Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Igual, igual, muchísimas gracias a todos y hasta otro momento de crecimiento académico y profesional. Bendiciones para Gracias. todos. Un gusto.
Hasta luego, doctora. Bendiciones. Claro. Hasta luego, doctor Hugo.